Fue el presidente Gustavo Petro quien hizo el primer debate sobre paramilitarismo y sus vínculos con la clase política regional en el Congreso. Fue Petro quien, a través de una investigación propia, demostró cómo era la alianza entre políticos corruptos y narcotraficantes paramilitarizados, alianza responsable de la muerte de miles de personas, de desplazamiento forzado, de asesinato de líderes y opositores colombianos. Vamos a analizar al menos parte de este primer debate y cómo Petro descubrió estas alianzas. Pedirle a los ciudadanos que en este momento nos están escuchando y viendo que si tienen niños al lado, va a haber unas imágenes muy fuertes al final de mi intervención de videos. Les recomendaría pues alejar a los niños de la pantalla del televisor. En aquel entonces el presidente aclara que va a mostrar un caso particular sobre la parapolítica, y esto no significa que sea el único caso, solo lo pone de ejemplo para mostrar cómo funciona. Quiero mostrar el caso de Sucre como un caso típico, no como la excepción, no como si lo que pasa en Sucre no pasa en el resto del país, sino que es una investigación minuciosa que nos puede mostrar en qué consiste el poder mafioso y las dictaduras locales. Señala que todo lo que dirá será demostrado a través de evidencias concretas. Informes, resultados operacionales de las fuerzas militares de Colombia, específicamente de la Armada situada en el departamento de Sucre, videos y grabaciones. Y entonces empezamos. Ahora escuchemos cómo sacó a la luz la primera reunión entre un senador, jefes paramilitares e incluso miembros de la fuerza pública. Hay una reunión, según declaración de un testigo paramilitar, a la justicia colombiana. El testigo perteneciente al paramilitarismo se llama Jairo Antonio Castillo Peralta, ex escolta de un personaje que ahora analizaremos, Joaquín García, ganadero del departamento de Sucre. Él confiesa que estuvo presente, siendo escolta, de una reunión que se realizó en una finca denominada Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amin, y que en esa finca se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el señor Rudolf Panta, ciudadano alemán, tesorero de los paramilitares en ese momento en Sucre, asesinado después, el senador Álvaro García Romero, el señor Salamón Félix Chadid, alias 08, el señor Salvador Arana Sus. Hagamos un paréntesis. El señor Salvador Arana, que menciona a Petro, fue quien mandó a asesinar al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, alcalde que denunció que iba a ser asesinado al frente del expresidente Uribe, pero a quien, según su hijo, le fue retirado su esquema de seguridad. Continuemos. Después de esa reunión, según narra Petro, se vinieron las elecciones para la gobernación de Sucre. Allí se enfrentaban el señor Julio Morris, apoyado por Álvaro García, campaña a la cual también pertenecía Salvador Arana, pues contra el Julio Morris a la gobernación se enfrentaba Edgar Martínez Romero. Quien gana es Edgar Martínez, pero una vez Morris, García Romero y Salvador Arana pierden las elecciones, el señor Álvaro García se enfurece en la registraduría, razón por la que le quitaron un escolta, por lo que Joaquín García le mandó un escolta. Este escolta es el señor Peralta Castillo, el testigo que narra el acto macabro que sucedió ese día. Y como Joaquín le había prestado dinero a Álvaro para apoyar a Morris y Miguel Nule Amin, entonces le dijo Álvaro a Joaquín García que la única manera de salvar a Morris, le dijo Álvaro a Joaquín García que la única manera para salvar a Morris era matando a esa muchacha de San Onofre que tenía el electorado clasificado antes de llegar a la registraduría. Inmediatamente Joaquín García llamó a Salomón Félix Chadid y le dijo que habían 10 terneros a la mano, que eran 10 millones de pesos, para que se pusiera en contacto con el grupo de San Onofre, manejado por Danilo,
y que hicieran el trabajo de matar a esa muchacha y que podían pasar por el edificio Cristalina, tercer piso, el apartamento de Joaquín García, que queda en el barrio La Ford, donde queda la sede del Caribe frente al restaurante Casa Grande, que hicieran esa vuelta que les tenía los 10 millones y que él respondía por Álvaro. Pues este hombre, para quien fue más importante ganar unas elecciones que la vida de un ser humano, fue condenado por parapolítica en el año 2007. El día de hoy ya pagó su condena y se encuentra en libertad. En este debate hay muchas más denuncias del en ese entonces congresista Gustavo Petro, pero sería casi imposible analizarlas completamente, ya que tiene una duración de más de una hora. Sin embargo, encontramos que Castillo Peralta, el escolta, fue amenazado luego de denunciar también a Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gustavo Petro dijo que los testigos de la parapolítica están siendo amenazados, encarcelados y cuestionados para evitar que declaren, como ocurrió con Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, quien denunció al ex senador Mario Uribe por vínculos con el paramilitarismo. Estuve preso en Salrún, ahí conocí a Mario Uribe, por eso yo hablo de Mario Uribe, porque si no lo hubiera conocido, no hubiera sabido quién estaba atrás de todo, no estuviera diciéndolo. Petro aseguró que Jairo Castillo Peralta sufrió un atentado en el 2001 por denunciar a la parapolítica de Sucre y que su testimonio paradójicamente fue válido para la Corte Suprema de Justicia y no para la Fiscalía. Lo que está sucediendo en Colombia es que están intentando matar a los testigos de la parapolítica y Castillo Peralta es un ejemplo de eso. O los están colocando presos a partir de la influencia que el paramilitarismo y sus amigos políticos tienen en las fiscalías seccionales de Colombia. Petro tenía razón y Mario Uribe fue condenado a 90 meses de prisión tras comprobarse que recibió apoyo de las autodefensas. Y es que este no es el único caso. El presidente Petro ha denunciado día tras día los más oscuros casos de corrupción en el país, sin importar poner en riesgo su propia vida. Dichas denuncias, que no han salido de los gobiernos de derecha, le han dado toda la autoridad al hoy presidente de hacer declaraciones como estas. Entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes. Comentario que no le gustó para nada al presidente del Senado, Iván Name, quien rechazó las palabras del presidente Petro porque supuestamente señalaba vínculos del Congreso con el narcotráfico. Tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos. No he hecho una referencia simbólica, sino textual a sus declaraciones. Y solo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo. No aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proveniendo del señor presidente de Colombia. El primero en responder fue el senador Wilson Arias. Llevaron a los paramilitares a ser aplaudidos en el Congreso, firmaron acuerdos en secreto con ellos para refundar el país, financiados con narcotráfico, y aprobaron leyes para que ese negocio narco creciera, y niegan el abrazo Congreso, narcotráfico y paz. Que lean la historia. Entre más populismo punitivo, con frecuencia más se abrazaba el Congreso de la República con el narcotráfico. Les voy a recordar 3 hechos. 1. Ley 30 del 86 sobre estupefacientes. Desde entonces es constatable una espiral de populismo punitivo desde el Congreso de la República como expediente para combatir el narcotráfico, muy a pesar de que allá habían recomendaciones que decían que eso no era lo fundamental de la lucha contra el narcotráfico. Segundo, Congreso de la República abrumadoramente presente en el Pacto del Ralito. Hablaban de un plan Birmania. ¿Qué era eso? Imitar lo que llama el Triángulo de Oro del Asia. Fue un pacto para la toma de la democracia en los países a fin de la producción de heroína. Rigurosamente cierto. Populismo punitivo para los medios de comunicación y abrazo del narcotráfico con el Congreso de la República, que se vino a expresar en el grande abrazo público del año 2004. ¿Con quiénes fue ese abrazo, señores? En este Congreso de la República, con Ramón Izaza, Ernesto Báez y Mancuso, traídos al Congreso de la República por el propio legislativo para ser aplaudido y atendido a manteles en este recinto. De modo que los hechos hablan por sí solos. Qué pena con ustedes. Los hechos le dan la razón
a Gustavo Petro. Y solamente una propaganda final contra Argos, señoras y señores. Hablan 21 fallos en los Montes de María. Y es entonces cuando entra después Argos, y no solo Argos, voy a traer un nombre aquí de un exministro de ustedes, no nuestro. Carlos Murgas, exministro de Agricultura, quien al pie de Argos acrecentó sus arcas, señoras y señores. Exactamente después de la masacre, muy a pesar de que fue expedida una declaratoria de desplazamiento forzado, que no pudo evitar la consumación de un crimen y de que rodaran las registradoras de los dólares a cuenta de Argos. Esa sacrosanta que ustedes aquí aplauden, esa exactamente, 21 veces condenada en los tribunales, a eso se refirió Petro y lo respaldo con entusiasmo. Muchas gracias. Alejandro Ocampo también se refirió al hecho: usted puede ser de izquierda, a derecha, a centro, pero jamás puede desconocer la labor que desarrolló Gustavo Petro para destapar una de las mayores ollas podridas en la historia política de Colombia, la parapolítica. Nuestro presidente arriesgó su vida y tranquilidad por visibilizar algo de lo que pocos se atrevían a hablar, y el mismo Petro compartió la noticia de la W Radio en la que se señalaban las palabras de Iván Name, y esto dijo: investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra parapolítica, y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenían vínculos con el narcotráfico, dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces. Bien, ministro, lo que dije, y no diga que es infamia o calumnia. Lo reto a eso. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de hoy alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar, y en esa misma convivir están los señores boteros aliados con el esposo de la gata, con la gata y con el hijo de la gata. Eso fue lo que yo dije. Demuéstreme que es mentiras. Demuéstremelo. Dígame que Uribe Vélez, siendo gobernador, no legalizó la convivir del señor Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar. Demuéstremelo. Esa es la verdad, señor. Como es la verdad también que por fuera de Antioquia sucedió lo mismo. Como es la verdad también, desgraciadamente para su posición defendida políticamente aquí en este Congreso, que las convivir tuvieron jefes paramilitares desde el inicio en todo el país, incluido Mancuso, y el Mochacabezas, y Monoleche, el que mató a Castaño, y Juancho Prada, y otros que no voy a volver a repetir porque ya los mencioné, y que las convivir delinquieron, o sus miembros delinquieron con el paramilitarismo mientras eran miembros de la convivir, y no en el resto del país, excepto Antioquia, no en Antioquia cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez, y lo demostré. Pues que la convivir Papagayo, que recibió el dinero para los paramilitares de la banana, de la Chiquita Brands, ¿quién la autorizó? ¿O es de Córdoba? ¿No es del Urabá? Y todas las convivir del Urabá no demostré allí, por lo menos con testimonios de otros bajo gravedad de juramento, estuvieron implicados permanentemente con el paramilitarismo. Y la de Villegas, en la convivir el Cóndor de San Roque, ¿quién la autorizó? ¿Es de Boyacá, de Cundinamarca o de dónde? No es de Antioquia. Y no es el informe de inteligencia militar el que dice que estaba actuando con el bloque Metro y después se pasó al bloque Central Bolívar. Y las del occidente, y las del sur, y las de Medellín,